Hola, buenas. Somos el equipo de desarrollo del proyecto Red de Abastecimiento Resiliente, una plataforma tecnológica orientada al ODS 2 Hambre Cero, enfocada en comunidades vulnerables de La Guajira, Colombia. En este video vamos a explicar cómo desarrollamos el examen de segundo corte, cómo transformamos nuestra historia de usuario en especificaciones formales, cómo usamos la inteligencia artificial en el proceso, qué errores encontramos y qué decisiones tomamos. Mi parte es explicar qué es un SPS y por qué fue necesario construirlas antes de tocar cualquier línea de código. Una especificación formal o SPC es un documento estructurado que describe con precisión todo lo que se debe hacer una funcionalidad, qué datos recibe, cómo los valida, cuál es el proceso paso a paso, qué devuelve, cuáles son las reglas del negocio y qué pasa en los casos extremos o inesperados. La diferencia entre una historia de usuario y un SPS es que la historia describe el que desde la perspectiva del usuario y la SPS describe el cómo debe ser la perspectiva del sistema. Sin la SPS, la IA no tiene suficiente contexto para generar código correcto y el equipo no tiene una base común para revisar si él lo hizo bien o mal. En nuestro proyecto seleccionamos 5 historias de usuario: registro de alerta, nutricional, registro online, offline, realización de donaciones, verificación de entrega y visualización de mapa crítico. Cada una fue transformada en una SPS completa antes de pedirle código a la IA. Hola, mi nombre es Dylan Terán. Voy a explicar en detalle cómo fue el proceso de pasar de una historia de usuario a una especificación formal. La relación que seguimos siempre fue esta: requerimiento, historia, spec, código, y nunca fue al revés. Tomemos como ejemplo la historia 1. Como líder comunitario, quiero registrar una alerta de necesidades alimentarias para que fundaciones y donantes conozcan la situación en tiempo real. Eso es la historia, pero esa frase solo no dice nada a una IA ni a un desarrollador sobre cómo implementarla. Al construir la spec, tuvimos que responder preguntas concretas: qué campos exactamente se reciben, de qué tipo de datos es cada una, qué validación tiene, cuáles son obligatorios y cuáles opcionales, qué pasa si el usuario no tiene internet, cómo se genera el código erradicado. Ese proceso de construir la spec nos obligó a pensar en todo lo que la historia dejaba implícito. Por ejemplo, la historia no mencionaba el modo offline, pero al definir el proceso paso a paso, nos dimos cuenta de que era un caso crítico para nuestro contexto en La Guajira, donde la conectividad es inestable. Eso lo incorporamos en spec como caso límite y como regla de negocio. Ese fue el valor real de la spec: no solo documentar, sino descubrir lo que habíamos pensado. Bueno, yo soy Juan Pablo Barros y les voy a explicar cómo usamos la IA en este proceso, no solo para generar código, sino como parte del flujo de desarrollo. La herramienta principal que usamos fue Cloud. Lo primero que aprendimos es que la calidad del resultado depende completamente de la calidad del prompt. Cuando le dimos un prompt vago, el resultado fue código genérico que no cumplía con las reglas del negocio. Cuando construimos el prompt directamente desde SIP, con campos, tipos, validaciones y reglas explícitas, el prompt inició basado en el SIP. Luego revisamos el código generado contra la SIP punto por punto, identificamos la calidad o lo que le faltaba y estaba bien o mal, y construimos un segundo prompt. Con estas correcciones específicas, ese ciclo interactivo fue mucho más efectivo que intentar construir el prompt perfecto desde el principio. Otro uso importante fue pedir a la IA que nos explicara sus propias decisiones. Si generaba algo que no entendíamos del todo, le preguntamos por qué lo había hecho. Pues esto también nos ayudó a apropiarnos del código
antes de integrarlo a lo que era el trabajo. La regla del equipo pues fue clara: si no entendíamos el código no lo integrábamos. Buenas, soy Néstor Arlandete y voy a comentar los principales errores que encontramos. El primero fue en la generación de radicado. Se estaba usando un método aleatorio que en un entorno real podía generar códigos repetidos. Esto se corrigió usando un mecanismo en la base de datos que asegura que cada radicado sea único. El segundo error fue en el sistema de pagos. No se verificaba si una notificación ya había sido procesada, lo que podía generar inconsistencias. Se solucionó agregando una validación antes de actualizar los datos. El tercero fue un problema en los requisitos. Se indicó una comprensión del 30% en las imágenes, pero se interpretó como bajar la calidad, afectando esto la legibilidad. Eso mostró la importancia de definir bien lo que se quiere. El último fue un error en el registro de entregas. Las operaciones se hacían por separado y podían dejar datos incompletos si algo fallaba. Se corrigió agrupándolas para que todo se ejecute correctamente o no se guarde nada. En general, estos errores nos ayudan a entender la importancia de tener claridad y un buen manejo del sistema. Bueno, yo explicaré las decisiones estratégicas que nosotros tenemos. Como primera decisión estratégica, la primera fue no aceptarle el resultado de la IA de primera, porque establecimos como grupo que pues ningún bloque de código se integraba sin nuestra revisión previa, ya que completa pues cumple cada uno de los specs. Que pasa en caso del límite, hay algo que no entendemos. La segunda fue el actualizar el spec, ya que encontrábamos una ambigüedad o no solo puede corregir el código, porque si el spec puede quedar error, cualquier implementación futura va a repetirlo. La tercera fue usar la arquitectura que pues capas que ya teníamos definidamente con el diseño de alto nivel como guía de permanente. Todo el código fue generado, tenía de encajar en UI Layer de Bunny Logi y Data Access. Eso nos evitó que la IA nos estructura que rompieran la arquitectura del sistema. Y la cuarta fue documentar toda la histórica de la IA. Cada que funcionaba tiene el registro de los SPROM exacto que usamos, la respuesta de la IA, los errores que encontramos, cómo los corregimos y la decisión final. Eso fue uno de los requisitos que pues los proyectamos al momento de hacer el proyecto y al momento de estar grabando el video. Ok, yo cierro con la reflexión. Y para mí lo más importante que nos dejó este ejercicio es que utilizar la inteligencia artificial para generar código no significa que el desarrollador desaparece o no hace nada o todo es IA. Significa que el desarrollador debe ser más preciso, más analítico y más crítico que antes. La inteligencia artificial amplifica lo que tú le das. Si le das un prompt claro, te da un código útil. Si le das un prompt ambiguo, algo mal explicado, te da un código que puede que parezca correcto, sin embargo tiene muchísimos errores y falla en la producción. Los riesgos que identificamos puede ser códigos sin autenticación, validaciones incompletas, logs con datos sensibles, falta de transacciones, entre otros. Estos son errores que un desarrollador podría cometer sin inteligencia artificial, programando manualmente. La diferencia es que la inteligencia artificial genera el código rapidísimo y bueno, si no lo revisas detenidamente, los errores están ahí, quedan, no te das cuenta y se van así. La conclusión más concreta del equipo es que un prompt bien escrito es el activo más valioso del proceso. No el código generado, sino la especificación que tú le das. La instrucción debe ser precisa, el resto fluye. Si el prompt tiene ambigüedades, todo lo que viene después va a traer problemas, ya que va a ser un código erróneo y no será lo que te están pidiendo completamente.